Libertad de Desarrollo y Pauta les dan la bienvenida a su ciclo de encuentros Proceso Constituyente, la hora de los contenidos. En este primer conversatorio, Lucas Sierra y Sergio Verdugo conversan sobre el reglamento de la Convención Constituyente, cuáles debieran ser las reglas del juego. Moderan Natalia González y Cristian Rodríguez. Hola, muy buenos días. Mi nombre es Natalia González. Yo soy la directora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de Libertad y Desarrollo y me encuentro aquí con Cristian Rodríguez, director de Radio Pauta, quienes juntos hemos organizado este seminario, el proceso constituyente, la hora de los contenidos. Para nosotros como Libertad y Desarrollo, este es un encuentro de gran relevancia debido a la cercanía en la que ya nos encontramos de este proceso que se va a iniciar su discusión el día 11 de abril tras la elección de los constituyentes, y conversar sobre los contenidos es de la mayor importancia en este momento. Cristian, me imagino que para ustedes en Radio Pauta sucede algo similar. Muchas gracias, Natalia. Muy buenos días a todos los que están sintonizándonos, viéndonos hoy día a través de streaming, a través de pauta.cl. Cuando Libertad y Desarrollo nos toca la puerta como para organizar este ciclo de seminarios, que son 7, que parten este miércoles y se extienden todos los miércoles hasta el 21 de abril, nos hizo todo el sentido. Uno de los elementos centrales en materia editorial de Pauta es entregar contenidos de calidad y que esos contenidos de calidad ayuden a la gente a tomar buenas decisiones. Y en un elemento o en un eje tan importante como es la votación del 11 de abril, no solo en dimensión política de todas las elecciones que se hacen, sino particularmente en materia constitucional, nos pareció que era fundamental entregar muy buenos contenidos, gente que puede explicarlos bien sobre las materias que uno tiene dudas, que probablemente van a ser los focos centrales de debate, de discusión durante la convención. Así que aceptamos encantado y estoy muy contento de estar contigo, Natalia, hoy día. Lo mismo digo, Cristian. Bueno, y hoy la reunión que nos convoca es para conversar probablemente de las primeras materias que se van a tratar en la Convención Constitucional, que es sobre el reglamento de la Convención. Y para ello nos acompañan dos destacados académicos, investigadores, participantes del debate público, tanto en aspectos jurídicos como políticos. Nos acompañan Sergio Verdugo y nos acompaña Lucas Sierra, a quienes vamos a presentar con propiedad en un momento más, pero desde ya agradecerles, Sergio y Lucas, por estar hoy día con nosotros. Yo les quiero contar un poco cómo vamos a estructurar este encuentro. En primer lugar, vamos a contar con las exposiciones del profesor Sergio Verdugo. A continuación vamos a escuchar al profesor Lucas Sierra y después, junto con Cristian, vamos a dar lugar a una conversación con preguntas, con reflexiones, contrapreguntas a partir de las exposiciones de nuestros destacados panelistas. Bueno, y sin más, a lo que vinimos, Cristian. Los voy a dejar con el profesor Sergio Verdugo. Sergio es doctor en Derecho y además es investigador del Centro de Justicia Constitucional de la Universidad del Desarrollo. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Te agradecemos ahora que por favor nos puedas ilustrar respecto de tus reflexiones en relación al reglamento de la Convención Constitucional. Muchas gracias. Primero que nada, muchas gracias a Natalia y a Cristian por la invitación y siempre además es un gusto compartir un panel con Lucas. Lo primero que quiero decir es que aquí estamos funcionando en un escenario no ideal, ¿no? Porque tenemos que pensar en reglas procedimentales que no es de la nada, sino que es de un marco que ya está preestablecido. Y ese marco que está preestablecido no cumple necesariamente con las mejores recomendaciones que uno puede encontrar en los manuales que ha diseñado, por ejemplo, el PNUD o Naciones Unidas o IDEA, entre otros. Hay algunas ideas que a mí me habría gustado que estuviesen ahí, pero que no necesariamente van a estar. Por ejemplo, uno podría pensar en una comisión que defina la agenda de la Convención Constitucional, que esté representada por los líderes de las distintas facciones al interior de la Convención, en una suerte de presidencia tripartita, como existió en Colombia, ¿no? Pero ese tipo de cuestiones no son compatibles con las reglas que hay hoy día. Va a haber que diseñarlas en un formato distinto y ojalá que seamos capaces de formularlas en algún formato que sea compatible con las reglas que tenemos hoy día. ¿Ya? Una cosa que es muy sensible tiene que ver con una recomendación que es frecuente encontrar, que es el procedimiento específico de toma de decisiones final. Ese procedimiento de toma de decisiones, la recomendación es que normalmente sea hecha de forma muy temprana. Nosotros ya no la tomamos, entonces ahora va a tener que definirla el reglamento, pero tampoco tenemos un plazo para dictar el reglamento y tampoco hay una regla sustitutoria que supla el vacío de reglamento en el caso de que no se produzca un reglamento, ¿no? Como también existió, por ejemplo, en el caso colombiano. Entonces, teniendo eso en consideración, las reglas que vamos a diseñar tienen que operar bajo un cierto marco.
Si no respetamos ese marco, entonces podemos seguir deteriorando la falta de confianza que hoy día vemos en los distintos partidos políticos, ¿no? Entonces, para estimular la colaboración entre los distintos partidos políticos y las distintas fracciones que van a operar al interior de la convención, yo creo que tiene sentido diseñar reglas procedimentales que logren equilibrar dos principios fundamentales. El primero es la legitimidad y el segundo es la eficacia. Y voy a organizar mi presentación en torno a estos dos principios. Primero, sobre la idea de legitimidad. Tenemos que preguntarnos qué es lo que hace que la Constitución sea legítima y cuáles son las reglas procedimentales que hacen más posible que esa legitimidad se cumpla. Hay que tener claro que la legitimidad en materia constitucional, a diferencia de la legitimidad que se da en materia de ley ordinaria, no se produce solamente por la regla de mayoría, porque la regla de mayoría, que la literatura normalmente reconoce como el principal ideal para alcanzar la igualdad política, ¿no? Porque representa el principio de una persona, un voto, tiene menos fundamentos normativos en el caso de las constituciones. ¿Por qué? Porque las constituciones tienen que reflejar pactos donde haya pocos perdedores. Mientras más perdedores exista en el diseño de una constitución, más probable es que haya un sector relevante que después lo rechace y por lo tanto pueda afectar su legitimidad. Además, las constituciones tienen que incluir los derechos de las minorías, entonces no pueden funcionar sobre la base o no pueden tener solamente aquello que las mayorías quieren que esté ahí. Y aquí hay ejemplos importantes. Por ejemplo, en Sudáfrica, en la constitución que se aprobó en el proceso del 96, había una mayoría de la opinión pública que estaba a favor de la pena de muerte, pero la Asamblea Constituyente, por los mecanismos que tenía dentro, fue capaz de desarrollar una constitución que fue compatible con el derecho internacional de los derechos humanos y rechazar la pena de muerte en la Constitución, pese a que la opinión pública era contraria. Ya, por eso la idea mayoritaria no es lo único que es relevante para las constituciones, y no es el único criterio para la igualdad política. La idea es lograr la inclusión para favorecer después la aceptación. Y por eso tenemos que estar de acuerdo en las razones que justifican las reglas en el sentido amplio. Por ejemplo, todos podemos estar de acuerdo en la democracia, todos podemos estar de acuerdo en que los gobiernos de mayoría del futuro tienen que, por ejemplo, poder financiar sus programas de gobierno. Y para eso, entonces, podemos justificar una serie de reglas fiscales asociadas a que promuevan lo anterior, ¿no? Bueno, entonces, teniendo eso en consideración, tenemos que ver cuáles son los factores de legitimidad que operan en una asamblea constituyente o una convención constitucional. Y aquí se ha dicho que hay distintos factores que le pueden dar legitimidad. El principal, a mi juicio, es la representación. Este es un órgano esencialmente representativo y está diseñado para alcanzar legitimidad a través de la representación. Y por eso es que tenemos elecciones para elegir representantes. Y en la representación la transparencia juega un rol fundamental, porque la transparencia permite determinar que las personas que nosotros elegimos después se comportaron efectivamente de acuerdo a las promesas que le hicieron a sus electores, estimulando y haciendo más fuerte el mandato que la ciudadanía le dio a ese elector. Ahora, la representación que nosotros tenemos, si seguimos, por ejemplo, el modelo de Pitkin, en el modelo actual, no solamente facilita la representación formal, sino que además facilita la representación descriptiva por las cuotas, por los escaños reservados para pueblos originarios y por la regla de paridad que está ahí. Ahora, dicho esto, las reglas que diseñemos en términos de participación y en términos de transparencia tienen que ser cuidadosas de no dañar la idea de representación. La representación, los representantes, tienen que ser capaces de incidir tanto en la agenda como en la toma de decisiones, ¿ya? Y es por eso que cuando diseñamos estos instrumentos, si es que vamos a diseñar instrumentos de participación en el reglamento o en otra regla dentro de la convención, tenemos que tener cuidado con no sustituir la representación. Y para esto tenemos que considerar que los instrumentos participativos en los procesos constituyentes normalmente tienen un problema de autoselección, solamente participan las personas más informadas que tienen el tiempo y los recursos para participar. Por eso, las personas que participan normalmente no son representativas del promedio general de la población, por eso no son instrumentos representativos propiamente tal, son instrumentos de retroalimentación, son instrumentos que permiten ampliar las perspectivas que se consideran al interior, pero no son instrumentos que reemplazan la representación. Además, hay evidencia que sugiere que estos instrumentos pueden agudizar incluso diferencias existentes, porque lo normal es que quienes participen de estos procesos sean aquellos grupos que tengan preferencias más fuertes respecto de temas puntuales. Entonces también suelen alejarse del votante mediano. ¿Ya? Hay que tener cuidado con eso.
Otro desafío es que son difíciles de procesar y pueden llegar a producir algún nivel de frustración. Por ejemplo, en Ruanda, el año 2003, solamente un 7% de las 50.000 propuestas ciudadanas que llegaron fueron analizadas. En Nepal, se tuvieron que repartir entre cada uno de los miembros cerca de 1.000 propuestas para cada uno. Y la verdad es que no hay mucha evidencia acerca de cómo se utilizan estas propuestas ciudadanas en la práctica. Y si las vamos a tener, tenemos que tener algún órgano que sea capaz de sintetizarlas y de explicarlas. Y más que eso, tenemos que tener cuidado de que los instrumentos de participación no reemplacen los poderes de agenda ni los poderes decisorios de la convención, porque eso deterioraría su carácter representativo. ¿Ya? Tiene mucho más sentido que los instrumentos de participación tengan un carácter más decisorio cuando estamos tratando de complementar el trabajo de órganos que han perdido absoluta confianza ciudadana. Por ejemplo, si nosotros hubiésemos utilizado el Congreso para hacer la nueva Constitución, esto hubiese tenido mucho más sentido. Pero si utilizamos una Asamblea Constituyente electa, con un plebiscito de entrada, ¿no? Elecciones y después un plebiscito de salida, tienen mucho menos sentido. Ahora, igual se pueden utilizar y tienen algún sentido y pueden ser útiles, ¿ya? Hay algunas ideas que a mí me parecen interesantes. Por ejemplo, uno podría organizar conferencias sobre temas específicos que estén liderados por las distintas comisiones temáticas, donde se invite no solamente a expertos, sino que además a grupos de interés que estén asociados al tema. Uno podría organizar, por ejemplo, una conferencia de 2 o 3 días sobre poder judicial e invitar a los principales actores y expertos del, por ejemplo, la Asociación de Magistrados. Uno podría pensar en invitar además a los defensores penales públicos, etc. También uno podría organizar audiencias públicas, ojalá en temprano, ¿no? Y establecer un calendario para que las personas se puedan inscribir. Y, por supuesto, reuniones con expertos, que son muy útiles. Otra idea que está dando vuelta tiene que ver con las asambleas ciudadanas electas por sorteo. Estas asambleas ciudadanas normalmente se han utilizado para complementar el trabajo de parlamentos o ante la convocatoria que hace algún tipo de poder ejecutivo, pero normalmente es a través del poder legislativo. La experiencia irlandesa probablemente es la más interesante ahí. Ahora, nunca se han hecho para complementar el trabajo de una convención constitucional con un objetivo único, que es dictar una nueva constitución. Ahora, nosotros podríamos ser pioneros en esto, pero si lo somos, tenemos que tomar las lecciones que nos dan las experiencias de afuera. Una de estas lecciones es tener reglas para evitar el problema de autoselección. Porque si no tenemos reglas así, entonces vamos a arriesgar que los ciudadanos que fueron electos por sorteo no sean representativos, no sean una muestra representativa del total. Lo segundo es que existan agendas predefinidas por la propia convención para que los ciudadanos vayan a tratar. Ojalá convenciones que traten 1 o 2 temas, muy pocos temas, de manera de asegurar la profundidad del debate y la profundidad de la deliberación. No darles materias abiertas, porque eso normalmente puede terminar con poca deliberación y con pocas recomendaciones realmente útiles para la convención. Y el resultado de estas asambleas ciudadanas debiera traducirse en recomendaciones que la convención después va a revisar y notar. Si no tenemos un diseño de este tipo, entonces mi sugerencia es no utilizar este tipo de asamblea ciudadana. En cuanto a la transparencia, es muy importante que el proceso tenga transparencia, pero es importante que tenga transparencia no solamente para para comunicar, para hacer educación cívica y para hacer que la ciudadanía se sienta parte del proceso, sino que además para fortalecer el ideal de la legitimidad representativa que tiene la convención. La transparencia es un instrumento para acercarnos a ese ideal. Ahora, la transparencia no puede ser absoluta. Y bueno, esto no es novedad. Ya varios han escrito sobre esto, en la mayoría sobre la base del trabajo de Elster. Uno puede ver, por ejemplo, el informe del Instituto de Estudios para la Sociedad, el libro de Sebastián Soto, un documento que escribí yo el año pasado para Horizontal. Si uno ve las experiencias comparadas, uno se da cuenta de la importancia de asegurar que no solamente existan mecanismos que aseguren la argumentación hacia las audiencias externas, sino que además aseguren la conversación entre los convencionales, la conversación genuina y sincera entre los convencionales. Si todo es absolutamente transparente, los convencionales van a tener muchos incentivos para hablarles a sus audiencias externas, y eso está muy bien. Pero además deben haber incentivos para que los convencionales se comuniquen entre ellos y lleguen a acuerdos, ¿ya? Es súper importante que los convencionales sean capaces de identificar los límites de las posiciones contrarias para que ellos efectivamente puedan llegar a puntos comunes e identificar cuáles son esos puntos. Por eso es importante
Y además, las sesiones, las conversaciones a puertas cerradas normalmente se dan ya sea que uno las institucionalice o no. Si uno no las institucionaliza, ellas pueden presentar un riesgo. ¿Ya? Por eso, mi idea es que se institucionalicen estas reglas. Ellas no operen para el plenario, pero sí operen para las comisiones, a lo menos para la comisión la comisión armonizadora o de solución de conflictos, la supercomisión que podemos organizar. ¿Ya? Respecto a esta comisión, cómo esta comisión puede resolver conflictos el día de mañana, esta comisión además debe asegurar, así como lo hacen los tribunales colegiados, por ejemplo, asegurar que exista, ojalá, consensos en el modo con el que ellos actúan. Y después uno puede también pensar en otros instrumentos de transparencia importantes, informes explicativos finales, etc. Eso con la legitimidad. Entonces, respecto de la eficacia, ¿cómo generamos eficacia? ¿Cómo generamos mecanismos que estimulen la cooperación entre facciones que tienen agendas distintas, que aspiran a competir por el poder y que tienen compromisos ideológicos con sus votantes que difieren? Y en esto la negociación del reglamento puede ser una instancia para generar confianzas, ¿ya? Si es que logramos generar reglas compartidas por todos, o para bloquear el proceso, ¿ya? Y por eso es tan delicada la discusión del reglamento. ¿Qué ideas pueden servir para generar confianza? Primero, bueno, ya mencioné algunas reglas de confidencialidad que faciliten la negociación. Ideas excepcionales, o sea, instancias excepcionales, pero que existan. Segundo, la utilización de reglas por defectos que reemplacen la idea de la hoja en blanco. Si no nos ponemos de acuerdo en algo, hay un texto que rige de manera supletoria. Por supuesto, no está sobre la mesa la idea de utilizar el texto constitucional actual, porque eso sería contradecir el acuerdo de noviembre, pero sí está sobre la mesa y podríamos pensar en la posibilidad de utilizar otros textos alternativos. Ahí Arturo Fontaine, por ejemplo, había propuesto hace un tiempo atrás la idea de utilizar la Constitución del 25. Uno también podría revisar la constitución que presentó Bachelet, por ejemplo, pero todas estas ideas necesitan factibilidad política. Si es que ellas no tienen factibilidad política, entonces hay que seguir explorando otros mecanismos. Otro mecanismo relevante tiene que ver con el establecimiento de una comisión que resuelva conflictos. Y aquí hay experiencia bien útil. Por ejemplo, en Túnez hubo un comité mixto donde se remitían los asuntos como difíciles, que podían bloquear el trabajo de la asamblea. En Nepal había una reunión entre los líderes de los distintos partidos donde se les trasladaban algunos de estos temas. Nosotros debiéramos pensar en una comisión que resuelva este tipo de bloqueos para ojalá identificarlos tempranamente, para llegar a acuerdos políticos tempranos en torno a estos temas que puedan generar bloqueos el día de mañana, y que la Convención Constitucional pueda seguir avanzando mientras tanto en otros temas. Ya, esta comisión podría, por ejemplo, además, resolver reclamos si es que están violando alguno de los principios contenidos en el reglamento. Yo creo que sería muy útil que el reglamento establezca algunos principios orientadores, como la Constitución africana lo hizo, con algunas diferencias con la Constitución africana. La Constitución interina africana, estableció una serie de principios que después tenían que ser respetados por la Asamblea Constituyente, y se estableció una Corte Constitucional que revisó que el texto final respetara esos principios. Este modelo no es compatible con nuestras reglas actuales, está fuera del marco actual. Para poder hacer un modelo como este, nosotros necesitamos que sea una comisión compuesta por convencionales la que haga esta fiscalización. ¿Ya? Y yo creo que eso es posible, y yo creo que este mismo comité para resolver conflictos puede establecer eso. Entonces, que junto con el reglamento se aprueben estos principios mínimos, pero concretos, por ejemplo, respecto de la forma de gobierno. O sea, principios que de verdad permitan orientar el trabajo de la convención. Y también algunos principios abstractos que van a ser fácilmente compartidos, la dignidad, la igualdad, entre otros. Además, esta comisión puede, por ejemplo, revisar aquellas propuestas que en el plenario alcanzaron mayoría, pero que no alcanzaron los 2/3. De esa forma, sabiendo que a lo menos hay una mayoría, se puede discutir una propuesta que revise ese texto que fue rechazado, pero que alcanzó mayoría. Además, esta comisión puede trabajar para detectar inconsistencias, y además esta comisión puede cumplir un rol en el manejo de la agenda. Es clave el orden en que los temas se van a discutir. ¿Ya? Yo soy partidario de que exista a lo menos una doble revisión de los textos. Incluso, o sea, porque si es que no existe una doble revisión de los textos, entonces no vamos a garantizar que los acuerdos hechos en la primera etapa, que se van a votar norma por norma, capítulo por capítulo, etcétera, después sean, y cuyos acuerdos atraviesan distintas normas, después sean respetados al final. Por eso una doble revisión a mí me parece esencial. ¿Ya? Y en esta doble revisión,
esta comisión puede jugar un rol en el establecimiento de la agenda, y por eso esta comisión debiera representar y actuar, ojalá por consenso, y representar a todas las facciones relevantes al interior de la convención. El manejo de la agenda es esencial. ¿Ya? Esta comisión tiene distintas alternativas cuando les llegue algún reclamo, algún caso, ¿no? Puede acordar no regular algo, el silencio, puede acordar hacer más abstractos y generales las normas que fueron objeto de disputa y llegar a un nivel de abstracción y generalidad lo suficientemente alto como para que ella sea aceptado por todos. ¿Ya? Y de esa forma podemos llegar a principios abstractos donde todos vamos a estar de acuerdo, ¿no? La democracia, la transparencia, etcétera, fuera de las reglas concretas y presentar propuestas para el plenario. Otra idea para producir confianzas es que las comisiones no trabajen sobre la base de votaciones, sino que trabajen sobre la idea del consenso suficiente, que es algo que se ha utilizado en otras asambleas constituyentes. Yo creo que sería un error que las comisiones trabajen sobre la base del principio de mayoría simple. Es, por supuesto, compatible con las reglas actuales, ¿no? El reglamento podría hacerlo. Pero el reglamento también podría tener una regla de consenso suficiente. Esa regla de consenso suficiente debiera no necesariamente tienen que ser votadas las cosas, ¿no? Basta con que exista un consenso al interior de la comisión para que se pueda trabajar y generar una propuesta. Y ese consenso varía de país en país, porque va a depender de la composición que tenga la Convención Constitucional. Pero uno podría pensar en una regla sustituta en caso de la falta de consenso, donde efectivamente hay una votación, pero una votación que tenga sentido con el Pleno, para hacer que la propuesta sea factible de aprobarse después en el Pleno. Y por eso 2/3 a mí me parece que es razonable. ¿Ya? Pero la idea es que las propuestas lleguen sin perdedores, ¿no? Que después se puedan dedicar a deslegitimar el trabajo de cada una de las comisiones. Y así hay otras ideas para facilitar las confianzas, para reducir la desconfianza que podemos discutir después, pero ya estoy sobre el tiempo, así que lo voy a dejar hasta acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Efectivamente, estábamos algo pasados en el tiempo, marginalmente, pero muchas gracias por tu presentación. Ahora le corresponden los 15 minutos a Lucas Sierra. Lucas es doctor en Ciencias Sociales y Políticas e investigador senior del Centro de Estudios Públicos, el CEP. Lucas, 15 minutos y después vamos con las preguntas. Muchas gracias a Libertad de Desarrollo, Natalia, muchas gracias a Radio Pauta por esta invitación, los felicito por este ciclo que están organizando, sin duda es la hora de los contenidos. Quiero también agradecer la posibilidad de estar con Sergio, un distinguido académico y colega. Es un placer estar con él. Además, comparto buena parte de las cosas que dijo en su exposición. Este seminario se llama este ciclo se llama la hora de los contenidos y estamos pensando y discutiendo cuáles deberían ser las reglas del juego. O sea, estamos ahora en la parte inicial de los contenidos, que es la forma, ¿no? La forma que va a adoptar la Convención Constitucional. Y es interesante porque en esto la forma es extraordinariamente importante porque de alguna manera va a determinar el fondo, ¿no? La forma y fondo aquí se mezclan, son como las manos de Esquer, ¿no? Que se van dibujando a sí mismas, y el modo en que se determine esta forma, el reglamento, va a ser completamente condicionante y determinante de las materias sustantivas que tenga el nuevo texto constitucional. Por eso es tan importante, ya lo decía Sergio, es algo como de sentido común, ¿no? Llegar luego a un acuerdo lo más rápido posible, lo mejor posible respecto del reglamento, por razones de legitimidad del trabajo de la convención y también por razones prácticas, ¿no? No nos vaya a pasar lo que pasó en Bolivia, que de los 12 meses o del año aproximadamente de plazo que se le dio a la convención, 7 meses estuvo discutiendo la Asamblea Constituyente allá sobre el reglamento. El reglamento debería ser despachado lo antes posible por la convención, de tal manera de ponerse a trabajar a su amparo en las materias de fondo, que es lo que está esperando la ciudadanía, digamos, un nuevo texto constitucional. Hay ya algunas propuestas, el propio Sergio en octubre pasado algo dijo ahora, ha hecho algunas, Sebastián Soto, la red de centros de estudios por la nueva constitución, es decir, hay un conjunto de propuestas, algunas muy generales, otras más específicas, pero se echa de menos, a lo mejor Sergio está de acuerdo conmigo en esto, propuestas de los partidos, ¿no? Porque los partidos van a ser los articuladores y en buena hora, ¿no?
del trabajo constitucional. A lo mejor están trabajando más en secreto, pero sería muy deseable que así fuera, de tal manera llegar con una especie de pretexto o preacuerdo entre los partidos respecto del reglamento. Ahora, este seminario se llama ¿Cuáles deberían ser las reglas del juego? Quiero empezar diciendo cuáles son algunas de las reglas del juego para después entrar a expresar cuáles deberían ser otras reglas del juego. Voy a distinguir las reglas del juego en reglas orgánicas para la convención, reglas de procedimiento, o sea, las reglas que regulan el flujo de decisiones, y algunas reglas que podríamos llamar mixtas, ¿no? Que están que tienen parte de esos dos componentes y que tienen que ver con la participación ciudadana y con las normas o estándares de transparencia de la convención. Sabemos un poco más sobre las primeras, sobre las normas orgánicas, sabemos menos sobre la segunda, sobre la de procedimiento y prácticamente nada sobre las terceras, estas normas mixtas. En general sabemos bastante poco, ¿no? Y por eso también lo decía Sergio, el campo a la deliberación de la convención para el reglamento es gigante, digamos. Eso no, es un campo de libertad, pero también un campo de ansiedad, ¿no? Un poquito puede ser un campo de angustia por los plazos apremiantes de un año máximo que tiene la convención para despachar su trabajo. ¿Cómo son las reglas que hay y qué sabemos de ellas, ¿no? Respecto a las reglas orgánicas, que es lo que más sabemos, es lo que dispuso la Constitución en la reforma constitucional de diciembre del año 2019, que habilitó todo este proceso y que puso en el texto de la Constitución el acuerdo del 15 de noviembre. Y sabemos unas pocas cosas más interesantes, ¿sí? Por su detalle, por la ley de presupuesto de este año. ¿Qué sabemos orgánicamente? Que habrá una presidencia que se elige por mayoría absoluta. Ojo, este es el otro quórum, aparte de los 2/3 que la Constitución establece. Por razones prácticas, la primera decisión que tiene que tomar la Convención al instalarse es elegir una presidencia y una vicepresidencia. Y esa elección no es por un quórum de 2/3, sino que por mayoría absoluta, probablemente para destrabar esa primera decisión. La Convención debe tener una secretaría técnica, que es importante determinar bien cuál va a ser la competencia, que la Constitución dice debe estar constituida conformada por personas de comprobada idoneidad académica o profesional, o sea, realmente debe ser una comisión de apoyo técnico-jurídico. Debe haber un comité externo para administrar las asignaciones que recibirán las y los convencionales constituyentes, al modo del comité de asignaciones que tienen las cámaras, ¿no? Sabemos que la dieta que tendrán los constituyentes, que van a ser 50 unidades tributarias mensuales, que son alrededor de 2.600.000 pesos. Esa va a ser la dieta de los constituyentes. Sabemos cómo se va a conformar la convención al modo de la Cámara de Diputados, con varias modificaciones, ¿no? 17 escaños reservados para pueblos originarios, 138 no reservados, con paridad por primera vez en la historia de Chile. Esto va a ser un precedente que probablemente va a quedar para las elecciones futuras, al menos durante un periodo largo de tiempo, con mayores posibilidades para los independientes y con mayores posibilidades para las personas con discapacidad. Esas son las innovaciones de este proceso. Y sabemos también del Estatuto de los Constituyentes en materias de conflictos de intereses, declaración de patrimonio, transparencia, etcétera, que es parecido o equivalente al de los diputados y diputadas. ¿Qué sabemos por la ley de presupuesto? Ojo que la ley de presupuesto ha regulado la convención por sus primeros 7 meses, ¿no? Desde junio en que se instala hasta diciembre en que termina la vigencia de la ley de presupuesto, y después la nueva ley de presupuesto deberá definir las platas para la etapa final, la segunda etapa y final de la convención. ¿Cuál es el presupuesto de la convención? 6.708 millones de pesos. Ese es un presupuesto que equivale que es alrededor de 1/6 del presupuesto de la Cámara de Diputados por los mismos meses. O sea, es harto o poco, bueno, depende con qué se compare. Si se compara con el presupuesto de la Cámara de Diputados, es bastante poco, haciendo equivalente los 7 meses de cada una. Equivale, por ejemplo, al presupuesto por los mismos meses de la Superintendencia de Salud o la Superintendencia de Servicios Sanitarios. También la ley de presupuesto asignó
938 millones de pesos para la contratación de 32 personas para la Secretaría Técnica y para la Secretaría de Apoyo Administrativo. O sea, la ley ya define lo que lo que la Constitución entrega a la definición de que el presidente de la República o los órganos que éste determine presten un apoyo técnico, administrativo y financiero. Ahora, si pensamos en que estas 32 personas, no sabemos bien cómo se van a distribuir entre la Comisión Técnica y esta Comisión de Apoyo Financiero, van a ganar lo mismo, van a tener un honorario mensual de aproximadamente 4.200.000 pesos. Ahora, hasta ahí las reglas orgánicas, todo lo demás está abierto, muy importante, las comisiones temáticas para trabajar los contenidos de la Constitución. ¿Qué sabemos? El plazo también. Ahora vamos a las reglas de procedimiento. El plazo de la Constitución. 9 meses o 3 meses más, 12 meses como máximo. El quórum, aquí se abre un campo de duda espinudo, ¿no? ¿Qué dice la Constitución? Que repite la letra del acuerdo del 15 de noviembre, que deberá aprobar las normas y el reglamento de votación de las mismas por un quórum de 2/3 de sus miembros en ejercicio. Aquí lo claro es que el reglamento se debe aprobar por 2/3. ¿Qué significa la aprobación de las normas sustantivas? Aquí se abre un campo de duda sobre el que volveré más tarde, ya Sergio ha dicho algo al respecto. Además, la Convención no podrá alterar los quórum ni procedimientos para su funcionamiento. Esto fue lo que trató de modificar este proyecto de reforma constitucional que afortunadamente no prosperó de una diputada del Partido Comunista, ¿no? Se podrá reclamar de la infracción a las reglas del procedimiento aplicables a la Convención ante un grupo especial de jueces de la Corte Suprema designado por la misma Corte Suprema. Esto es nada más que para reclamar por cuestiones de procedimiento, no por cuestiones de fondo, y eso es obvio porque trasladaría la decisión de fondo a un órgano no electo como la Corte Suprema y la sacaría del órgano destinado a este efecto, que es la Convención Constitucional. Y además hay un conjunto de límites sustantivos, ¿no? La cláusula de límites que tuvo un debate en las cartas en el Mercurio hace poco tiempo, un debate muy intenso. ¿Cuáles son estos límites? El carácter de República del Estado de Chile, el régimen democrático, el respeto a las sentencias judiciales firmes y ejecutoriadas y el respeto a los tratados internacionales ratificados por Chile en que se encuentre vigente. Ahora, ¿qué pasa si la Convención, se lo discutiremos después, hay un problema naturalmente de legitimidad, si la Convención vulnera estos límites, entraríamos en el terreno de la facticidad, digamos, de la ilegitimidad, y si la Constitución del 80 originalmente tuvo un pecado de origen, aquí este remedio sería tan malo o peor que la propia enfermedad, porque la propia Constitución nos dice que ninguna autoridad ni tribunal podrá conocer acciones, reclamos o recursos vinculados con las tareas que la Constitución le asigna fuera de lo establecido en este artículo, que es el reclamo a los límites. Dice además que aquí aprendiendo algunas experiencias latinoamericanas, que la Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos, o sea, que la Constitución no se extravierta, no se rebalse hacia los ámbitos de competencia de otros órganos del Estado, lo cual está muy bien, y que mientras no entre en vigencia la nueva Constitución, la Constitución vigente seguirá plenamente vigente, la Convención Constitucional no puede modificarse, la Constitución actual se modifica por las reglas establecidas en ella misma. Y algo muy importante que no se nos debe olvidar, las normas transitorias. La Convención puede establecer disposiciones especiales de entrada en vigencia de algunas de las normas o capítulos de la nueva Constitución. Eso va a ser esencial, tan importante como el trabajo de la Convención Constitucional, va a ser el trabajo que por bastante tiempo, algunos años más, va a haber adaptación del nuevo sistema digamos, del régimen jurídico al nuevo sistema constitucional. Como siempre, las normas transitorias son tan importantes como las normas permanentes en los cuerpos normativos. Hay algo que también sabemos en las reglas de procedimiento que tiene que ver, parecido a estas reglas mixtas y que se derivan de la ley de presupuesto recientemente aprobada, que establece por estos primeros 7 meses 500 millones para participación ciudadana y difusión, una de las materias que estaba conversando Sergio y que es muy importante. Es decir, alrededor de 71,5 millones de pesos mensuales para esta materia los primeros 7 meses. Harto, poco, eso lo veremos, digamos.
Hasta ahí, digamos, cómo son las reglas que tenemos, cómo deberían ser las reglas. Bueno, aquí es mucho lo que se puede especular. Ya Sergio, atendiendo la experiencia comparada, nos dijo sobre esto. Es mucho lo que se puede decir sobre esto. El campo de la decisión por 2/3 en el reglamento, entonces, es gigantesco. Por eso hay que hacerlo, hay que ir abonando esa decisión lo antes posible con propuestas, ¿no? Hay algunas, pero son de académicos y organizaciones, todavía falta la voz de los partidos, ¿no? en esto. Voy a usar los mismos 3 criterios muy rápidamente para ir terminando. Voy a elegir algunas cuestiones nomás, ustedes comprenderán, el universo temático aquí es infinito. Muy importante la división en comisiones, que es básicamente una división temática. O sea, aquí se debe aplicar el principio de división social del trabajo, un principio básico, ¿no? de trabajo colectivo. Yo creo que más bien deben ser pocas. Colombia tuvo 5 y funcionó bien. Bolivia o Venezuela tuvieron 22 comisiones. Me parece que eso es un exceso. Una posibilidad es dividir según los capítulos que se vislumbran para la nueva constitución. Me parece que Sergio lo ha propuesto eso en alguna parte. Otra es agruparlo en materias de estos capítulos un poco más generales. Yo pienso, por ejemplo, en forma de Estado, en cuestiones de descentralización, etcétera, forma de gobierno, el régimen político, que es clave, digamos, es como dijo Portales, el principal resorte de la máquina del Estado, digamos. El régimen político yo creo que es el autor más importante a decidir en lo que viene. El régimen jurisdiccional, los tribunales de justicia, la judicatura, los derechos, el conjunto de derechos de primera, segunda generación, etcétera, y tal vez otra sobre principios y reforma de la propia Constitución, y una comisión más funcional que es sobre participación ciudadana. Cualquiera sea el número, lo importante es que se organicen conectadas recíprocamente y que tengan para esto flexibilidad, como para organizar subcomisiones, comisiones conjuntas, comisiones especiales, etc. Por ejemplo, la Comisión sobre el Régimen Político debe pensarse en algún momento en relación con la forma de Estado. Lo mismo, por ejemplo, los derechos deben pensarse en relación con los tribunales y su procedimiento. Esta conexión y mirada recíproca debe estar presente en la forma de trabajo desde el principio mismo de la Convención Constitucional. La experiencia comparada y el sentido común enseñan la importancia de tener un órgano que vaya armonizando el texto producido. Colombia tuvo una comisión de revisión, Venezuela encargó a esta tarea una comisión constitucional, Bolivia lo hizo a la unidad técnica de la Asamblea Constituyente y al Comité de Concordancia y Estilo. Y así, en Chile se debe crear una comisión que vaya armonizando el texto. Esto puede ser la Secretaría Técnica, que ya está definida, o una convención convencional. Aquí habrá que ver los méritos de cada una. Sergio propone en su texto una comisión que vaya controlando lo que la propia Convención Constitucional vaya trabajando y que esto no desborde los límites sustantivos de la Constitución. Recordemos que la Corte Suprema solo vigila el procedimiento, no los sustantivos, también es una idea digna de considerar. Desde el punto de vista de la gestión cotidiana del trabajo, creo que es muy importante esta cuestión, hay que mirarlo no solamente desde el punto de vista de los principios, sino que desde el punto de vista de la eficacia práctica, ¿no? De la gestión de la convención. Es interesante el ejemplo de la Asamblea de Colombia, que tuvo una mesa directiva compuesta por la presidencia de la Asamblea Constitucional y las presidencias de las 5 comisiones permanentes de la Asamblea. No sé cuántos vamos a tener en Chile, pero es muy interesante este órgano que se reúna semanalmente para ir organizando el trabajo de la convención cotidiano, ¿no? Entre la presidencia de la convención y las presidencias de las distintas comisiones que se vayan estableciendo, y así poder supervisar el trabajo de forma combinada. Yo diría que la Asamblea Constitucional, la Convención Constitucional nuestra, debería tener una estructura simple, sobria y funcional. Hay un contraste entre Colombia, ya lo decía, y Bolivia y Venezuela. La de Bolivia, por ejemplo, tuvo una estructura exuberante, muy compleja, con una directiva de 11 miembros, 4 vicepresidencias, 6 secretarías y 22 comisiones permanentes. Puede haber tenido que ver con el hecho de que no cumplió su mandato dentro de plazo y se atrasó. Un par de observaciones sobre las reglas de procedimiento. Uno, interpretar ciertas incoherencias de la Constitución política que quedaron de su redacción de un modo razonable. ¿Por qué? Porque la Constitución habla del reglamento de votación en el artículo 133, del reglamento de la Convención en el artículo 134 y de las reglas de procedimiento que emanen de los acuerdos de carácter general de la propia Convención del artículo 136. Son 3 reglamentos distintos. Creo que sería un error interpretarlo así, más bien habría que interpretarlo como que es un solo reglamento que debe contener las reglas de votación, por supuesto, la estructura orgánica, el funcionamiento, reglas de transparencia, de participación, etc.
Otra, usar como ejemplo los reglamentos de las cámaras del Congreso, en especial de la Cámara de Diputados, ¿no? Esta Cámara que se hizo un poco imagen y semejanza de la Convención Constitucional, en el entendido que la Convención Constitucional es un órgano unicameral y no bicameral. Aquí hay una infinidad de materias, de detalles que están ahí, no hay que inventar la rueda, como por ejemplo la forma en que se cita a las sesiones de pleno, de comisión, la forma en que se notifican a los convencionales para esto, la forma en cómo se presentan las propuestas de normas. Yo restringiría que solo presenten propuestas de normas los convencionales, no abriría a otros órganos ni a la ciudadanía. Podemos discutir esto porque después. Las reglas, cómo se inician los debates, cómo se da la palabra, los tiempos del convencional informante, los tiempos de los demás, una muy, muy importante, las reglas, cómo se cierran los debates hay que cerrarlos en algún minuto, la idea del filibustero, digamos, en el Congreso norteamericano. Las reglas relativas a la conducta de los convencionales, cuáles son las sanciones, qué no se puede hacer, las reglas, va a poder requerir el uso de la fuerza pública el presidente de la convención o los presidentes de las convenciones para desalojar las galerías, si es que hay galerías, la pandemia lo permite, el propio reglamento así lo contempla. Hay posibilidades de suspender la aplicación del reglamento en casos específicos por una votación o por un acuerdo unánime con el reglamento de las cámaras. En fin, 1000 detalles que están ahí y que hay que mirar y reproducir en la medida que sea compatible, insisto, para no inventar la rueda en esto. Y el quórum, bueno, se vota artículo por 2/3, capítulo por capítulo, todo esto más una votación final por 2/3. En medio de todas estas dudas hay algo que es claro, pero que a la vez produce luego las dudas. La Constitución no prohíbe ni ordena nada al respecto, salvo que la aprobación de las normas sea por 2/3. ¿Qué vamos a entender por cuándo se aprueba una norma? En las comisiones, en el pleno, una mezcla, una combinación de las dos, eso queda abierto a que la convención lo decida por 2/3. La textura de la Constitución aquí, como del acuerdo del 15 de noviembre pasado, perdón, del 2019, está completamente abierta en esta materia. Sergio también a eso lo ha registrado en alguno de sus textos. Esto es como una especie de teoría de juegos, ¿qué va a ser lo mejor para la cooperación? Yo creo que es muy difícil anticiparlo, uno podría correr 1000 modelos de teoría de juego, yo creo que esto va a ser, finalmente se va a decidir cuando las fuerzas políticas estén definidas en la convención y los convencionales se vean las caras, ¿no? Lo que sí es importante que sea que se elija una forma de procedimiento que digamos, incentive el que se llegue a acuerdos. Porque si no se llega a acuerdos, no vamos a tener regulación constitucional en esas materias que no se llegó a acuerdo. Y por último, y aquí sí que termino, vamos a volver sobre esto, sobre los quórum, hay algunas otras alternativas, ¿no? Y por último, sobre las reglas mixtas sobre transparencia y participación. La transparencia tiene dos dimensiones, que tiene que ver con la publicidad de las votaciones y de las deliberaciones de la convención por una parte, y la comunicación al público de su trabajo. Sobre lo primero, bueno, ya lo decía Sergio, yo creo que la idea de trabajar en un acuario, digamos, en una pecera, es una ilusión y es una ilusión peligrosa. ¿Por qué? Porque todos que hemos tenido experiencia en órganos colectivos, sabemos que se necesita cierta reserva, cierta privacidad para llegar a acuerdos, y por lo tanto los acuerdos se van a trasladar a zonas realmente desreguladas, digamos, como los pasillos, el baño de la convención, digamos, la calle. Eso es así, yo diría, necesariamente. Y por último, la legislación, digamos, hacia la galería puede complotar contra un buen texto, ¿no? Y respecto a lo segundo, sobre la publicidad hacia fuera del trabajo, aquí es indispensable, la tecnología hoy día lo permite, la convención debe generar un órgano especial que esté comunicando al público día a día el avance de su trabajo. Creo que no necesariamente debería ser una convención, una comisión de convencionales para esto, podría ser un órgano de la Secretaría o algo así, para evitar el riesgo de que se use como plataforma de autopromoción o de propaganda de los propios convencionales. Creo que podría ser un órgano más técnico de la propia convención el que se encargue
las comunicaciones, ¿no? Y la otra materia, la participación ciudadana, concuerdo plenamente con Sergio. El principio aquí es que debe ser funcional al trabajo deliberativo de la convención y no un espacio para testimonio, no un espacio testimonial ni de propaganda para futuras candidaturas, ni lo menos posible también para la ventilación de intereses específicos, intereses corporativos, etcétera. Ya tenemos un plebiscito de entrada, tenemos elecciones, tenemos un órgano representativo, vamos a tener un plebiscito de salida, tenemos todo el trabajo que hizo la presidenta Bachelet en su proceso constitucional, está todo ahí, la sistematización de las personas que participaron, es decir, hay muchas formas para hacer una cuestión acotada. Yo nombraría una comisión de convencionales que recorra el país, que se constituya en las regiones, por ejemplo, recibiendo de manera ordenada al principio de la convención, no al final, que se sistematice, etcétera, pero no exageraría con esto porque el trabajo tiene que ser funcional al trabajo deliberativo. Quedo aquí, muchas gracias. Muchas gracias, Lucas, muchas gracias, Sergio, por sus intervenciones, por sus reflexiones muy pertinentes por lo demás. Yo quiero partir con una pregunta que es para los dos y que tiene que ver justamente con la forma en que se toman los acuerdos en la convención, el quórum de 2/3 que estábamos conversando, en el que hay que aprobar las normas de la nueva constitución, además del reglamento, ¿no es cierto?, por 2/3. Porque la discusión que se ha planteado, por lo menos en el debate público, dice relación con 2/3 cada norma, pero no habría o sí habría una votación final del texto completo por 2/3. Y la verdad es que cuando uno ve la dinámica de esto, y lo mismo decía Lucas, ¿no es cierto?, las materias van a ser relacionadas, están recíprocamente conectadas, lo que va a hacer una comisión probablemente redunda o impacta en lo que está viendo otra comisión. Yo no me imagino, por una cuestión así como de economía conductual, que los constituyentes estén dispuestos, por ejemplo, en la Comisión de Derechos, que discuta los derechos, de aprobar un texto por 2/3 sin conocer y sin tener el detalle de lo que está, por ejemplo, aprobando la Comisión de Poder Judicial o de lo que está aprobando la Comisión respecto de rol del Estado, rol de la ciudadanía, la iniciativa privada en materia, por ejemplo, de principios y derechos. Entonces, ¿cómo se hace esto? Porque esta discusión de 2/3 cada norma y 2/3 al final, la verdad es que a mí me parece un poco fútil si es que no pensamos realmente cuáles son los incentivos de los constituyentes adentro de la convención. O sea, yo por lo menos no aprobaría nada sin saber cómo se está aprobando lo que viene conectado, y en ese sentido pareciera ser que más o menos el procedimiento sería circular o que al final va a haber una suerte de conocimiento completo para poder ir aprobando las particularidades por 2/3. ¿Cómo lo ven y qué podría proponerse prácticamente para esos fines? Sergio. Mira, aquí no hay que santificar ideas específicas. Lo importante es pensar en cuáles son los principios que queremos estimular. El principio tiene que ser el diseño de reglas que estimulen la confianza para que exista cooperación. ¿Ya? La idea de los 2/3 finales tiene una ventaja y una desventaja. La ventaja que tiene es que puede ser útil para que se honren los acuerdos adoptados al principio. La desventaja que tiene es que hay un sector importante que cree que esta instancia puede utilizarse para boicotear la convención. Entonces, una promueve la confianza y la otra no promueve la confianza. Podemos pensar en sustitutos que sean factibles políticamente, pero que reúnan los mismos principios de, en el fondo, facilitar la cooperación y al mismo tiempo producir un texto que sea coherente, ¿no? Y necesitamos estimular la coherencia del texto. Y por eso yo creo que a lo menos debiera haber una doble revisión y doble votación de los textos. ¿Ya? Y esa doble, y hay muchas experiencias que podemos mirar. No tenemos un sistema, la Convención Constitucional no va a tener un sistema bicameral como el Congreso, tampoco va a tener una comisión mixta. Entonces tenemos que sustituir esas cosas. La doble revisión yo creo que es útil. Otra idea que puede ser útil es la existencia de esta comisión, a la cual Lucas ya estaba haciendo referencia, una comisión redactora o armonizadora de los textos que vaya monitoreando el trabajo de las otras comisiones y que al final del proceso además pueda revisar el texto y proponer modificaciones al Pleno. Yo creo que este tipo de propuestas pueden ser útiles para generar cooperación. Por supuesto, si es que todas las facciones relevantes que confían en una regla de 2/3 final, podemos avanzar con esa idea. Pero si eso no se produce, yo no santificaría esta idea, porque además estas son ideas instrumentales a un principio que es generar confianza para la cooperación. Perfecto. Muchas gracias, Sergio. Lucas, ¿cuál es tu impresión sobre este punto? Sí,
voy sobre la misma línea, ¿no? Lo importante es generar confianzas y conocimiento y a la vez cumplimiento de expectativas recíprocas entre las distintas fuerzas. Entonces yo creo que es importante que el momento que se constituya la convención, porque esta discusión sobre los 2/3, que está completamente abierta, digamos, insisto, la constitución, salvo decir que las normas se aprueben por 2/3, no prohíbe ni manda ni mandata nada al respecto. O sea, queda a la deliberación en el reglamento por la convención de deliberación, sí que debe ser por 2/3. Ahora, subyace en parte de esta discusión por los 2/3 una hipótesis que tiene que probarse todavía, que es que como que va a ser un 2/3 fijo, digamos. Va a ser un grupo que va a ser el 2/3 y que se va a mantener respecto de todas las materias y todos los temas, y durante todo el ejercicio de la convención igual es una especie como de 1/3 atrincherado, digamos, arrinconado en un lugar incombustible, inclaudicable, digamos, a la deliberación. Yo creo que eso no va a ser así. Yo creo que más bien el tercio el tercio y los 2/3 de contracara, digamos, se van a distribuir respecto a las materias constitucionales de una manera más dinámica de la que se está asumiendo. Si uno piensa así, pierde rigidez la posición y pierde también dramatismo la posición. Uno podría distinguir, y volviendo sobre esta idea más de la circularidad, en que las comisiones, por ejemplo, lo aprueben por mayoría absoluta, como ha sido en otros casos latinoamericanos, y que las decisiones de pleno sean por 2/3. Pero uno podría pensar que uno póngase en los zapatos de deliberar, digamos, y llegar a acuerdo. Tiene razón Natalia en que va a ser difícil ir aprobando, no sé, el rol de las municipalidades, si después no se tiene bien y de los ministerios, si no se tiene claridad, por ejemplo, sobre el régimen político y las atribuciones Congreso, Presidente de la República. Entonces, una posibilidad es que se vayan aprobando por 2/3 en las comisiones distintas normas para reservar una votación final en el Pleno, perdón, por mayoría absoluta, por una votación final en el Pleno por 2/3 cuando se tenga la película completa. Yo creo que esa más bien es una exigencia que viene por lo práctico, porque la exigencia de armonía del texto constitucional, que es súper relevante, uno podría alcanzarla por otras vías, como por ejemplo por una secretaría técnica, por una comisión de redacción y de armonización. O sea, el argumento de la armonía no me parece tan fuerte como si el argumento práctico de la estrategia común de toma de decisiones en órganos colectivos, en la cual la película general es necesaria para las decisiones particulares. Entonces, una posibilidad es que haya distintas materias que se van aprobando, insisto, en las comisiones por mayoría absoluta, se van acumulando al final y después venga una votación por 2/3, en el entendido, insisto yo, que este 2/3 va a ser variable, va a ser un móvil, digamos, temáticamente. Lucas, ¿debería haber un plazo perentorio para la definición, para la construcción del reglamento? ¿Hay cierta concordancia o hay cierto consenso en que entre más rápido se vaya cursando, mayor legitimidad? Y por otro lado tenemos el caso colombiano, donde efectivamente hubo un plazo máximo de 10 días, si no regía el reglamento dictado o determinado por el presidente, y el otro extremo, probablemente muy indeseable, que es lo boliviano que tú planteabas, que es 7 meses de un total de 14. ¿Cómo resolver eso? Yo creo que confiando, no hay una manera perentoria, es autoperentoria, por lo tanto no es perentoria. O sea, solamente la convención puede hacerlo, ya no está en la Constitución. La gracia de Colombia es que establecía un plazo y establecía un garrote, ¿no? que digamos, regía supletoriamente un reglamento que el gobierno ya tenía preparado. Aquí lo único es confiar en los partidos, es confiar en los convencionales, en el sentido de la premura que esto significa, hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo a la rápida. Y por lo tanto yo creo que esta cuestión hay que precocinarla, digamos, esto es una comida, hay que precocinarla, yo echo de menos propuestas más institucionales, las académicas están muy bien, todo hemos hecho, etcétera, como este mismo seminario, pero ¿dónde están las propuestas de los partidos respecto del reglamento? O sea, eso se echa de menos. O sea, no hay otra que confiar en la convención. De acuerdo.
Sergio, yo quisiera que entráramos un poquito más en detalle en el rol que a ti te parece debiera asumir la Secretaría Técnica. Uno conversando sobre este tema con destacados académicos y constitucionalistas, ven un rol importante en la Secretaría Técnica, dada la composición por destacados, ¿no es cierto?, profesionales, académicos. Y me gustaría que tú nos pudieras comentar quién debiera designar a esa Secretaría Técnica. Por ejemplo, debiera ser la mesa directiva, debiera ser el plenario, debiera ser por 2/3 el acuerdo de quienes la integran. Debiéramos pensar en que dentro de la convención se van a conformar, por ejemplo, comités políticos como hay hoy día en la Cámara de Diputados que pudiesen cada uno proponer un par de nombres para esta Secretaría Técnica. Y luego, claro, tú has mencionado que ella puede cumplir un rol de armonización, de revisión. Me gustaría que entráramos un poco en detalle en la Secretaría Técnica porque creo que ahí hay un órgano que puede llegar a ser bastante clave en el buen desempeño de la convención. Sí, es una pregunta muy importante y el orden en que las cosas van a ser aprobadas en la convención es clave. Las normas actuales determinan que una vez constituida la convención debe discutir la aprobación o la elección por mayoría absoluta de un presidente y, por supuesto no dice mucho respecto del resto. ¿Ya? El orden en que se va a decidir las cosas es muy importante. El problema es que el presidente se elige por mayoría absoluta y no tenemos garantías de que ese presidente vaya a representar a todos los sectores o vaya a dar la confianza a todos los sectores. Y no tenemos la posibilidad de tener una presidencia compartida. Por lo mismo, yo creo que la decisión acerca de el nombramiento de quienes van a estar en la Secretaría Técnica debiera ser hecha por alguna instancia compartida que represente a todos los sectores de un modo más transversal. Yo creo que ese es el criterio, y hay distintas formas de hacer esto, pero ese debe ser el criterio que lleve a esta decisión. Y es posible que esto lo regule el reglamento. Ahora, la Constitución se refiere al reglamento de votación, no necesariamente al reglamento de estas otras cosas, pero sería bueno que el reglamento también se hiciera cargo de estas otras cuestiones. Y la Secretaría Técnica debe ser efectivamente técnica, debe darle confianza a todos los actores de que estén representados en la convención. Ahora, no debe reemplazar la comisión de redacción o de armonización, que creo yo debe estar compuesta por personas que sean capaces de liderar a sus distintas facciones o que cuenten con la confianza de las distintas facciones al interior de la convención, de manera que los acuerdos que se lleven a cabo al interior de esa comisión después sean respetados. Por eso necesitamos personas con peso político al interior de esa comisión. La Secretaría Técnica sí puede cumplir otros roles muy, muy importantes, como por ejemplo, si es que hay alguna instancia para recibir, como yo creo que probablemente lo va a haber, para recibir propuestas ciudadanas, que esta Secretaría las canalice y las sistematice para después presentarlas de una manera ordenada. Y hay varios otros roles que podemos seguir discutiendo. Quería aprovechar, si que hay un minuto, sobre el tema de las comisiones. ¿Cuántas comisiones tienen que haber? Quiero decir que comparto absolutamente lo que dijo Luca, es mejor tener menos comisiones que más comisiones. También va a estar la necesidad de darles trabajo a los convencionales, ¿no? Si tenemos muy pocas comisiones y esas comisiones no son tan numerosas, vamos a tener el problema de que ¿dónde ponemos a estos convencionales? Tenemos que darles trabajo. ¿Ya? Y tiene sentido que las comisiones se organicen por temas. ¿Ya? Por ejemplo, una comisión que se encargue del Congreso debiera también encargarse del Poder Ejecutivo, de manera de que el régimen de gobierno pueda ser observado de una manera mucho más sistemática. Y en esto comparto lo que dijo Lucas. Sergio, ¿qué tanta transparencia debería tener este proceso en materia de comunicación? Pareciera ser que Lucas plantea la figura de la pecera como algo no deseado, y pareciera que hay cierto consenso que la transparencia total, una casa de cristal, no es algo compatible con decisiones tan relevantes que muchas veces se necesitan cierto nivel de reserva. Pareciera ser que la oposidad, y nadie lo plantea así, total, tampoco es conveniente. ¿Dónde llegar a un intermedio? Es interesante también citar que hay muchos procesos convencionales, el caso español, el caso irlandés, que han tenido sesiones secretas y no han afectado por eso el proceso mismo. ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que la regla general tiene que ser la transparencia, porque como lo dije en mi presentación, la transparencia es relevante para fortalecer la representación, el carácter representativo de la convención. Y excepcionalmente deben haber instancias confidenciales que hagan posible la conversación entre los convencionales para llegar a acuerdos. ¿Ya? En el Pleno, a mí me parece que sería
sería insostenible sostener espacios de secreto en el Pleno, pero a nivel de comisiones a mí me parece bastante razonable que existan espacios de negociación a puertas cerradas. Uno podría pensar en un sistema institucionalizado para esto, para que las negociaciones no se produzcan en lugares todavía más opacos. Entonces uno, por ejemplo, podría pensar en que haya que se levanten actas de las sesiones y que se den a conocer públicamente después de que termine el trabajo de la convención, por ejemplo. Uno podría pensar en modelos así. Ahora, lo que no hay que hacer es tener una instancia donde todos los convencionales se reúnan y esto está abierto al público de manera física y presencial. ¿Por qué? Porque cuando eso ocurre, son los grupos de interés más organizados, más sofisticados los que suelen tomarse las audiencias. No queremos que los convencionales sesionen con una audiencia que pueda amenazarlos, ¿no? Donde efectivamente los argumentos sean reemplazados por agresiones o por griterío, ¿no? Lo que tenemos que producir es incentivos para la colaboración, ¿ya? Y es por eso que el uso de streaming a mí me parece mucho más atractivo que el uso de audiencias físicas, sin perjuicio de que la prensa, por ejemplo, pueda entrar a las audiencias del Pleno. Y de nuevo, las instancias más confidenciales yo creo que deberán estar en el trabajo de las comisiones, especialmente si es que la hay, en la comisión que va a estar a cargo de resolver conflictos y proponer propuestas en caso de que haya materias que estén produciendo algún tipo de bloqueo. Un solo cosa, un solo complementar. La deliberación en algunas instancias reservada, pero la votación siempre de cara a la ciudadanía, en el sentido de que siempre se sepa cómo se votó cada uno o cómo votó cada uno de los constituyentes, o en algunas votaciones no. Mira, es una buena pregunta. En Irlanda existió esta idea de las votaciones secretas, ¿ya? Pero las votaciones, el voto era secreto en algunas instancias, pero eso se daba porque había ciudadanos que fueron electos por sorteo que no tenían experiencia política. Yo creo que esta es una regla que es difícil de poder justificar en un contexto de una asamblea compuesta puramente por personas que han sido electas, ¿ya? El voto debiera ser público. Esa es la forma como yo lo veo. Sin perjuicio de eso, yo creo que las comisiones debieran trabajar con esta idea de consenso suficiente, ya que altera el modo como hemos pensado, el modo como las comisiones votan hoy día, por ejemplo, en el Congreso. Y esta idea de consenso suficiente no es igual a la idea de votemos todo, ¿no? Porque los incentivos tienen que estar puestos no para funcionar sobre la base de la lógica mayoritaria, puramente mayoritaria, porque eso produce perdedores y arriesga a producir una muy mala constitución donde los derrotados después se dediquen a deslegitimarla, sino que tiene que funcionar con la lógica de estos consensos. Sí, ahora, a partir de lo que comenta Sergio, Lucas, yo tengo algunos matices, sobre todo desde el punto de vista de cautelar el principio deliberativo. ¿En qué sentido? En que cuando hablamos de sesiones reservadas, no necesariamente, me parece a mí, puedo estar equivocada, no necesariamente tiene que ser porque la materia que se va a discutir es propia de reserva. O sea, por ejemplo, si vamos a discutir, no sé, el capítulo relativo a las fuerzas de orden y de seguridad, bueno, pueden surgir ahí materias que naturalmente pueden tener un carácter reservado. Pero a mí me parece que más allá de eso, hay materias que a lo mejor son naturalmente públicas o que hoy día no están bajo alguna causal de reserva en la ley, pero que los constituyentes podrían estimar que para una mejor deliberación no es conveniente que la sesión se transmita en vivo o por streaming, como hoy día ocurre con las comisiones, por ejemplo, en buena parte de las comisiones del Congreso. Entonces, una cosa es la transparencia, que a mí me parece que debe existir, y deben haber actas públicas de lo que se discuta en las comisiones, y esas actas tienen que ponerse a disposición en mecanismos, me imagino, de transparencia activa. Pero otra cosa es que nosotros estemos visualizando todas las discusiones que tenga la convención en las comisiones. El Pleno puede ser más discutible, a lo mejor ahí sí es razonable visualizar eso en vivo incluso. Pero no necesariamente uno debiera pensar en invocar causales de reserva para que la discusión sea relativamente reservada. O sea, yo creo que ahí los convencionales, haciendo valer el principio deliberativo, debieran tener, creo yo, cierta holgura. No sé si hoy día vivimos en un clima país donde lo que yo estoy planteando es muy políticamente incorrecto, pero me parece que favorece el mejor debate y la toma de acuerdos. No sé qué piensas tú de eso.
Yo creo que a nivel constitucional hay pocas materias que son reservadas por la índole de la materia, ¿no? La regulación vigente en el Congreso dispone la posibilidad de tener sesiones reservadas y votaciones reservadas también, cumpliendo ciertas condiciones y ciertos quórum, porque puede comprometer la seguridad del país, materias estratégicas, etcétera. Las constituciones en general no tienen, porque por su nivel de generalidad no tienen ese detalle que comunique información que es estratégicamente relevante. Más bien el secreto o la reserva y la publicidad tienen que ver, creo yo, finalmente con la calidad del debate, Sí. y con la calidad de la deliberación y con la posibilidad de llegar a acuerdos. Porque cuando uno está frente a la galería, uno es un representante de la galería y está frente a la galería, la esencia de la política es transar, entregar, recoger, dar, recibir, etcétera. Eso que es transar frente a una galería vociferante va a ser traición, puede ser traición, rápidamente traición, y eso puede inhibir la posibilidad de llegar a acuerdos. Y para establecer principios generales, yo creo que el pleno, las reuniones del pleno pueden ser transmitidas por streaming, pero las comisiones deben tener la posibilidad más bien de convidar especialistas, personas que puedan tener algo, no solamente especialistas, pero algo relevante que decir, como lo hacen hoy día, y eso no necesariamente abierto al público o se transmite por streaming. Lo que sí es que debe quedar registro, Sí. porque como lo que tratamos de proteger es la calidad de la deliberación y la posibilidad de alcanzar acuerdos y de trazar finalmente para alcanzar acuerdos, contra eso complota la exhibición, ¿no? El acuario este. Pero sí deben quedar acuerdos para la historia final y para también chequear, como dice Sergio, cuán bien se llevó la representación, a pesar de que estas personas no van a volver a ser reelectas, digamos, para una convención constitucional. No vamos a tener otra, por un tiempo, por suerte. Sí, sin duda, y de hecho para la historia de la ley, tú lo decías, el día de mañana va Por a haber supuesto. mucha interpretación jurídica y esas actas obviamente van a Exacto. colaborar. Una cosa es la publicidad inmediata, la transparencia inmediata, que, digamos, podemos regularla, pero debe quedar registro hacia el futuro y eso se puede liberar después del trabajo de la convención, después del plebiscito, o después del trabajo de la convención, entrega su producto y quedan las cuestiones. Pero lo importante es proteger el espacio de decisión, de acuerdo y de decisión, donde la transacción no se transforme en traición. Sergio y Lucas, ¿qué tan replicable pareciera ser para ustedes el modelo de reglamento de la Cámara para la convención? En tu texto, Sergio, tú planteabas el que escribiste para Horizontal, que no es completamente replicable, hay ciertas cosas. Algo también dijo Lucas durante su presentación, que también podía ser algo eventualmente utilizable. Me gustaría partir, Sergio, contigo para ver si es un modelo, un patrón que podría servir o ser muy útil a la hora de destrabar rápidamente un desarrollo del reglamento. Mira, los reglamentos, el reglamento de la Cámara en particular, puede cumplir una función útil, pero no debe ser replicado exactamente. Y esto en general se da porque las lógicas de los procesos constituyentes deben ser diferentes a las lógicas legislativas, que se inspiran mucho más por orientaciones mayoritarias que por orientaciones hechas hacia los consensos. Y también porque la Convención Constitucional es un órgano unicameral que no tiene la posibilidad de una comisión, o sea, donde no existe una comisión mixta que esté que necesariamente vaya a operar, salvo que el reglamento establezca alguna instancia distinta, pero no va a existir esta idea de que haya una doble revisión en las cámaras. Y también lo que había dicho antes, el tema del consenso suficiente en el trabajo de las comisiones, a mí me parece que es muy importante. Y por eso yo creo que el reglamento de la Cámara puede ser un punto de partida, pero no necesariamente es un buen punto de llegada. Yo creo que hay que, si es que se va a utilizar como punto de partida, hay que revisar varias cosas. Ahora, las ventajas que tiene el reglamento de las cámaras es que son conocidos por los partidos políticos, y es esperable que los partidos políticos tengan un rol importante en la convención. Entonces, efectivamente, utilizar algunas reglas de ahí o partir discutiendo desde ahí puede ayudar a producir algún tipo de confianza. ¿Cómo lo ves tú, Lucas? Sí, yo opino lo mismo. Es un buen antecedente, sobre todo para una infinidad de minucias de detalle de un órgano así.
ya lo decía en la presentación, como la forma en que se cita, la forma en que se convoca, la presentación de propuestas, etcétera, la regulación del debate, cómo se da la palabra, cuánto tiempo, etcétera. Todo ahí hay un caudal de historia, además, práctica, que es muy valiosa, que puede servir para ir despachando rápido estas cuestiones tan de detalle, tan de gestión, tan domésticas, ¿no? Pero claro, hay que pensar siempre en el entendido que es un órgano básicamente supramayoritario, como uno puede entender de lo que ha dicho Sergio, y que es unicameral, digamos, que no se produce estas dos visiones entre una Cámara de largo plazo y una Cámara de más corto plazo, como es el Senado en el primero y la Cámara en otro. Pero sí, para los detalles, para muchas cuestiones domésticas, los reglamentos sirven enormemente. De acuerdo. Yo le voy a hacer la última pregunta para ya ir cerrando este primer encuentro del ciclo. Ustedes algo mencionaron en sus exposiciones, pero ¿podría el reglamento de la convención disponer que para problemas de fondo, no los procedimentales, que hoy día hay una institucionalidad, miembros de la Corte Suprema que resuelven, que para problemas de fondo, la convención, por ejemplo, los derive a, voy a poner ejemplo, Tribunal Constitucional, o los resuelva ella misma a través de una comisión de resolución de conflictos? Por ejemplo, toda esta discusión de los tratados internacionales que Lucas mencionaba, hasta cuánto o no limitan el trabajo de la convención, uno lo puede interpretar como una cuestión de procedimiento, pero también es una cuestión de fondo. ¿Podría el reglamento de la convención, los convencionales, delegar esa resolución de conflictos a una instancia hoy día ya existente o a ellos mismos? ¿Qué opinan, Sergio, Lucas? Mira, hoy día tenemos que trabajar bajo un marco que está preestablecido, que tiene límites. La revisión judicial del fondo de los textos no es algo que esté autorizado por las reglas actuales. Yo creo que sería útil revisar los límites que están establecidos para la Convención Constitucional, pero tiene que ser dentro de las lógicas de la propia Convención. Y es por eso que yo creo que esta comisión que yo estaba proponiendo para resolver conflictos puede encargarse de resolver reclamos y de proponer soluciones que después sean votadas por el Pleno en torno a posibles infracciones a los límites establecidos en la Constitución actual, en torno a los tratados internacionales, por ejemplo, o la forma republicana, y también a aquellos principios que puedan ser acordados al principio. Sé que seguimos este modelo adaptado del caso sudafricano, donde hay principios acordados al principio que permiten orientar el trabajo en términos generales y que después no van a una revisión judicial, sino que van a esta revisión de esta propia comisión. Perfecto. Sí, yo creo que es interna de la convención. Como decía Sergio, la propia Constitución establece que ningún otro órgano puede conocer reclamo, etcétera, y la convención, aun cuando por 2/3 no podría reformar esa regla constitucional. Aquí nos encontramos en el límite de la juridicidad, ¿no? Cuando tenemos el ejercicio de la potestad constituyente, podemos discutir si es derivada, originaria, etcétera, pero como que nos encontramos de repente con una cuestión lógica de las normas que se remiten a sí mismas. Yo creo que como la Convención no puede cambiar la Constitución actual, no puede remitir sus problemas a otro órgano, al Tribunal Constitucional, a la Corte Suprema, donde sea, o al Congreso, no puede. La única solución es establecer un mecanismo interno de resolución de controversias, y la última solución va a ser la votación. Perfecto. Con la posibilidad de que no se llegue a acuerdo y por lo tanto por la idea de la hoja en blanco, que no es otra que un mecanismo de reemplazo constitucional, nada más, no quede la Constitución y después quede a disposición de la ley. Y en eso, un punto, si me permite, que es interesante, lo dejo como una hipótesis de trabajo nomás. Fue desafortunado el cambio de calendario que provocó la peste del COVID, ¿no? Porque ahora en la mitad del trabajo de la convención vamos a tener elecciones y vamos a saber cómo va a quedar conformado el próximo Congreso. Sí. Y eso puede, pensándolo mal, ya siempre en materia institucionales hay que pensar mal, digamos, las instituciones hay que diseñarlas finalmente para el caso de conflicto y de problemas.
esto puede generar incentivo de alguna manera que las fuerzas que resulten ganadoras en la próxima elección van a tener 4 años tal vez para legislar materias constitucionales, ¿no? Entonces, fue desafortunada esa superposición de elecciones que se ha producido. Pero de nuevo, tratemos de confiar en la buena fe. Con esto estamos concluyendo el primer encuentro de este ciclo de 7. El tema de hoy era cuáles debieran ser las reglas de la convención. Le quiero agradecer muchísimo a Natalia González, muchísimo a Lucas Sierra y muchísimo también a Sergio. Ha sido realmente enriquecedor conocer la visión de ustedes, ver un poco los ejes centrales que ustedes están vislumbrando de lo que va a ser el capítulo primero. Se elige presidente, ciertamente, pero tiene que fijarse el marco, y ese marco está en el reglamento, y por lo tanto es el primer piso para todo lo que se viene hacia adelante en este tema. Muchísimas gracias a todos ustedes también por la audiencia, y los dejamos invitados para el próximo miércoles, también a las 8:30 de la mañana, con el tema El rol del Estado y de la sociedad civil, la regulación constitucional, junto a los destacados académicos Marisol Peña y Pablo Ruiz Tagle. Que tengan muy buenos días. Muchas gracias. Los dejamos invitados para el próximo miércoles 17 de marzo, también a las 8:30 de la mañana, con el tema El rol del Estado y el de la sociedad civil, la regulación constitucional, con los abogados Marisol Peña y Pablo Ruiz Tagle.